Amigos, queremos darte la bienvenida a Valle Tu Iglesia, recordando que los jueves a las 7:30 se lleva a cabo nuestra reunión semanal en línea, donde podemos recibir palabra, estemos donde estemos.
Te queremos recordar que en la parte de aquí abajo se muestra información bancaria para, si está en tu disposición y tu capacidad, puedas realizar ofrendas y que sean de todo corazón, porque como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y bueno, vamos a orar por las ofrendas. Querido Dios, queremos darte gracias el día de hoy porque tú nos permites reunirnos en línea hoy. Y queremos pedirte que las personas que se encuentran a través de la pantalla puedan sentir tu presencia, Señor. Que el volumen nunca sea suficiente para que podamos escuchar tu palabra. Y queremos pedirte que las ofrendas que realicen las personas sean de bendición para nuestra iglesia, para tu iglesia. Y que tú puedas bendecir sus empleos y sus negocios, Señor. Pues en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, queremos recordarte que el domingo a las 9 y a las 12 tú puedes traer a una persona, un invitado a Valle. Y si eres nuevo, queremos decirte que eres completamente bienvenido. Sin más que comentar, iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, iglesia amada? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Qué bueno que estás aquí para escuchar un mensaje de parte del corazón de Dios. Te damos, como siempre, la más cordial de la bienvenida y te mandamos un abrazo fraternal de todo corazón. Qué bueno que obedeciste y que el día de hoy decidiste nuevamente venir con tu tiempo para escuchar el mensaje que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Y siempre decimos, hoy estamos todos reunidos en línea con un solo objetivo: honrar a nuestro Dios, como escuchar su mensaje para poderlo vivir y también para poderlo compartir con otros al aprenderlo, obviamente. Así es que seas bienvenido donde quiera que te encuentres. Gracias a Dios, el conocimiento ha avanzado como nos prometió en estos tiempos, y a través de estos medios su iglesia puede llegar a cualquier parte del mundo. Así es que donde quiera que me estés escuchando, sea en el Estado de México, en la Ciudad de México, en la República Mexicana o en el extranjero, seas bienvenido y siempre te mandaremos un abrazo fraterno. Gracias por estar aquí. Si puedes compartir este mensaje en este momento, desde tus redes sociales, no dudes en hacerlo. Seguramente Dios te está poniendo un nombre en tu corazón, familias, personas, o de antemano el Señor ya te había dicho que invitaras a alguien. Así es que comparte este mensaje, dile: estamos prestos para empezar aquí el mensaje en esta iglesia, Centro Cristiano Valle, una iglesia local que Dios ha decidido levantar en este lugar, en Tlalnepantla, aquí en Santa Cecilia. Y nuevamente te pedimos que estés atento, que tomes buenas notas de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. ¿Para qué? Para que nuestra vida lleve frutos en todo momento, y sobre todo, aparte y sobre todo, honrar el nombre de Dios, establecer el reino de los cielos. ¿Estamos listos, iglesia? Oramos para que este mensaje llegue al corazón de cada uno de sus escuchas. Acompáñame y de manera simbólica te pido siempre: extiende tus manos de donde estés y dile: Padre amado, te pedimos esta noche, Señor, que tu mensaje llegue a cada corazón de cada persona, Señor, que lo podamos aprender para ponerlo por obra, Señor, o sea, vivirlo y poderlo compartir con otros. En el nombre de Jesús, amén. Así es que, iglesia, tome buenas notas, no se distraiga. Mira, son unos minutos en donde el Señor te va a hablar de manera clara y precisa, tanto a ti como a mí. Así es que vamos a empezar. Quiero decirte que el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2, en la Reina Valera versión 60, el apóstol Pablo nos da una recomendación por inspiración del Espíritu Santo y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow, qué tremendo, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, nos hace una recomendación inspirado por el Espíritu Santo, como te lo dije, y nos dice: ¿sabes? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Necesitas cambiar tu forma de pensar y no adecuarte a la forma de pensar del mundo. Nosotros, recuerda, ya pertenecemos a un reino que es el reino de los cielos, diferente a lo que es
el mundo o la mentalidad de un mundo en el cual estamos el día de hoy, tú y yo. Y entonces cuando nosotros empezamos a transformar nuestro entendimiento, dice, van a poder comprobar, ¿verdad?, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Ok, muy bien. Iglesia amada, personas, mira, escucha esto. Aquellos que dejan todo en las manos de Dios, generalmente verán la mano de Dios en todo. Aquellos, repito, que dejan todo en las manos de Dios, generalmente verán la mano de Dios en todo. Así es que, iglesia amada, persona, familia que estás escuchando este mensaje, es excelente que nosotros analicemos si estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios o viviendo haciendo nuestra voluntad y pidiéndole ayuda a un Dios poderoso. En el diccionario y en la Biblia, la voluntad de Dios se refiere a realizar el plan divino que Él tiene para cada uno de sus hijos y en general de su creación. Fíjate cómo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sabes? El hecho de estar poblando este planeta en este tiempo y en estas circunstancias no es casualidad. Dios ya nos predeterminó para poder vivir sus planes y sus sueños. Qué hermoso es esto, ¿no? La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así es que nos conviene realmente hacer la voluntad de nuestro Padre Santísimo, de nuestro Dios poderoso. Y es que mira, voluntad significa el deseo o el querer. Entonces, ¿cuál es el deseo o el querer de un Dios como el nuestro? Que andemos en su camino, haciendo su voluntad, porque recuerda lo que dice Jeremías capítulo 29, 11, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza, iglesia. Y la pregunta de esta noche, analizando, ¿verdad?, en este momento, si estamos o no dispuestos a realizar la voluntad de este Dios poderoso. Y de hecho estamos hablando de esto aquí en Valle, ¿verdad? Estamos estudiando cómo podemos hacer la voluntad de Dios y por qué nos conviene hacer la voluntad de Dios mientras tengamos vida en este mundo, ¿verdad? Y entonces la pregunta para ti, para mí es la siguiente: ¿alguna vez tú le has preguntado sinceramente al Señor cuál es su voluntad para tu vida? ¿Cuál es la voluntad que tiene para tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hijas, o inclusive para tus nietos o tus descendientes? Le has dicho: Señor, ¿por qué estoy aquí, Señor? Aparte de tenerte y de saber que teniéndote a ti lo tengo todo, a ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad del por qué yo haya nacido en este tiempo y me encuentro en este momento de mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y otra pregunta interesante: una vez que ya sabes la voluntad de Dios para tu vida, ¿la has abrazado, persona, familia que me escuchas? Y sobre todo, ¿qué estás dispuesto a dejar atrás para poder cumplir la voluntad de un Dios como el nuestro, bueno, ¿verdad?, y poderoso? Mira, te quiero llevar para analizar a una mujer interesante en el libro del Génesis, una mujer que fíjate lo que pasó con su vida. El Señor tenía planes para su esposo y obviamente para su esposa y para sus descendientes. Y vamos a leer lo siguiente. Acompáñame por favor al Génesis capítulo 19, el verso número 24. En esta Reina Valera versión 60. ¿Ya estás ahí, iglesia? Ok, vamos a leer juntos, ¿te parece? Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Qué tremendo. El Señor está hablando aquí, ¿verdad?, de una destrucción. ¿Te acuerdas que el Señor de repente pues anda, ¿verdad?,
rodeando su creación y encuentra que estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, habían dedicado todo su tiempo a hacer el mal, o sea, a pecar. De tal manera que el Señor no tolera más esta situación y decide destruir estas dos ciudades. ¿Te puedes imaginar? Y entonces, si tú recuerdas, ahí en estas ciudades había un pariente de Abraham, y cuando el Señor toma esta decisión, lo primero que se pregunta es: ¿esconderé esto que voy a hacer o no le avisaré de los planes que tengo a este siervo Abraham? ¿Verdad? Le esconderé lo que voy a hacer de ninguna manera. Entonces el Señor habla con Abraham y Abraham intercede por su pariente llamado Lot, e inclusive por Sodoma y Gomorra. Pero entonces las ciudades, ¿sabes?, no se arrepienten. Inclusive fíjate lo que pasa: llega el momento en que el Señor hace llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos y destruye las ciudades y toda aquella llanura, a todos los moradores de aquellas ciudades, inclusive el fruto de la tierra, que ya leímos. Es tremendo, ¿no? Pero el que sigue en el verso 26: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Qué tremenda situación. Los ángeles que fueron precisamente a avisarle a Lot que saliera él junto con su esposa y con su familia, inclusive, ¿verdad?, con los esposos de sus hijas, lo hacen, pero finalmente los que creen logra salir Lot con su esposa y con sus hijas, y sus yernos no le creen. De tal forma que también los ángeles dicen: vete rápidamente y no mires atrás. Y esta frase de no mires atrás significa precisamente, ¿sabes?, ahora el Señor te está librando, ahora estás con Él, sigue de la mano de tu Dios poderoso. Y entonces la mujer, en lugar de obedecer la instrucción de parte de Dios, se atreve y voltea hacia atrás. Esto quiere decir, fíjate, en otras palabras, hablando de hacer la voluntad de Dios, que esta mujer, ¿verdad?, insensata, lo que hizo fue no obedecer y seguir la voluntad de su Dios, sino hacer su propia voluntad. Al voltear significa, ella añoró, ella estaba realmente sufriendo porque lo que le estaba pasando a estas ciudades, ella no estaba de acuerdo. O sea, ella estaba añorando la vida, ella estaba disfrutando tal vez de esa maldad y de ese pecado que se estaba realizando, y ella entonces, lejos de poner su vida en las manos de Dios, prefirió hacer su propia voluntad. ¿Y qué le pasó? Fue destruida también, aunque ella fue convertida en una estatua de sal. Y entonces vuelvo a preguntarte, ¿sabes? El hacer la voluntad de Dios es clave el día de hoy para ti, para los tuyos, pero también para toda la humanidad en general. Mira, vamos precisamente al hablar de estas fechas, de que está próxima la Semana Santa, y te quiero llevar ahora, ¿verdad?, a Lucas capítulo 1, al verso 26. Y te voy a leer esta traducción de Dios habla hoy, por favor. Y vamos a hablar precisamente, ¿no?, de que el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. Y también obviamente vamos a hablar de la Virgen María. Y mira, vamos directamente a leerlo para que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, esta noche, para que nos siga hablando a tu vida y a mi vida. Así es que abre tu escritura o simplemente escúchala. Lucas 1:26. A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. La Reina Valera dice, ¿verdad?, bienaventurada eres, ¿verdad? Y entonces María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo,
pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Qué cosa tan tremenda, hermano, tan importante. Fíjate nada más, cuántas ocasiones nos pregunta la gente: oye, ¿qué hay de la Virgen María? Y estamos viendo su relato, cómo de repente, ¿verdad?, llega y tiene un encuentro con un ángel, el ángel Gabriel, el cual le dice de entrada: sabes, mujer, sabes, joven, eres muy favorecida. Y entonces María dice: ¿de qué se trata este saludo que me está haciendo el ángel? ¿Por qué me dice que yo tengo el favor de Dios y que en ese momento soy muy favorecida? Y entonces el ángel Gabriel le dice claramente, ¿verdad? No tengas miedo, pues gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, porque tú vas a ser la mamá del Salvador del mundo, llamado, y que le pondrás por nombre Jesús. Wow, Señor. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar, María pues era una mujer joven, era una mujer virgen que seguramente tenía planes, que seguramente tenía sueños en su vida, y que obviamente, ¿verdad?, ella estaba dispuesta a continuar con su voluntad para poder realizar sus sueños y sus planes. Ahora fíjate lo que pasa, una vez que ya el ángel le dice, ¿verdad?, cuál es la voluntad que Dios tiene para su vida. Fíjate lo que hace María en el verso 34. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Qué declaración más importante y más trascendental. Amén. Fíjate nada más, seguramente esta mujer o esta joven llamada María tenía planes para su vida, repito. Tenía ya trazado, ella decía, ¿verdad?, que estaba ya comprometida con un joven llamado José. Entonces, cuando el ángel Gabriel le informa sobre lo que Dios le pide que haga, lo primero que hace ella es decir: ¿cómo va a pasar esto, Señor? Si yo realmente aún soy soltera, no estoy casada, no tengo yo, ¿verdad?, la oportunidad de tener intimidad para procrear un hijo. Y entonces, ¿qué le dice el ángel Gabriel? La voluntad de Dios es diferente a lo que piensas. ¿Sabes? El Espíritu Santo va a venir sobre ti, y entonces tú vas a ser la madre del Hijo de Dios, de Jesús directamente. Entonces te das cuenta cómo inclusive desde que el ángel se presenta, ella pues siente un temor importante, ¿no? Porque pues no es sencillo recibir a un ángel en una visión, en una aparición tremenda, y que te diga cuál es la voluntad de Dios para tu vida. O sea, en pocas palabras, la voluntad de Dios cambió todos los planes de esta joven llamada María, y que además era virgen, no se había casado. Y entonces ella dice, ¿no? Oye, pues ¿cómo va a ser esto? Yo todavía pues ya platiqué con la familia de José, ya está apalabrado nuestro futuro matrimonio, nuestra relación, nuestro compromiso. La familia de mi prometido José pues ya sabe cómo va a estar la situación, y también mi propia familia. Ya tenemos inclusive hasta una fecha y un acuerdo para poder llevar a cabo nuestros planes, nuestra voluntad en esta vida. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya el ángel Gabriel le indica la voluntad que Dios tiene para ella, que cambia, repito, su propia voluntad y la de su futuro esposo? Fíjate lo que contesta María en el verso 38. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue.
Qué importante. Y mira, también hay un dato allí, antes de que ella tome la decisión, ¿qué le dice el ángel Gabriel? Para tu información, aquella prima que tienes, tiene 6 meses de embarazo. Acuérdate, es una mujer ya mayor, anciana, y es una mujer la cual para ella no era posible procrear, o sea, tener un hijo. ¿Y qué le dice? Para que tú lo sepas, ya tienes 6 meses y además que te quede claro que para Dios no hay nada imposible. Y dicho esto, entonces María seguramente tomó la decisión más importante de toda su vida, hermano. Más importante, vivir su propia vida de acuerdo a su propia voluntad, a sus objetivos, a sus planes, o abandonarlos para abrazar la voluntad de Dios para su vida. Y tú sabes que no fue fácil. Tú sabes, iglesia amada, que has leído las escrituras seguramente, o que has escuchado que para José y para María no fue sencillo. Obviamente, cuando José se entera su prometido, ¿qué dice la escritura allí en Mateo? Que él escuchó lo que esta joven le decía y simplemente le dijo: mira, no te voy a difamar, soy un caballero, pero sabes, no puedo yo aceptar esta unión. Y entonces, ¿qué? El Señor se encargó también de José. Allí en Mateo 1:20 lo puedes revisar, cuando el Señor en sueños también le revela a José que lo que está diciendo María proviene del corazón de Dios y de su voluntad para ellos. Y entonces también este joven abraza esta voluntad de su Dios poderoso. Y es que tal vez lo digas fácil, ¿no? Pero imagínate que te cambie la vida de esa manera, que ahora ya tengas la responsabilidad de tener un hijo, y además, ¿qué tipo de hijo? Que viene y proviene directamente de nuestro Dios poderoso, iglesia. ¿Cuántas ocasiones, acuérdate, no corría peligro ese niño, que inclusive seguramente en las madrugadas tenían que salir y dejar su casa, que ya estaban establecidos, y andar de arriba para abajo, o sea, pasando una situación incómoda y muchas veces hasta padeciendo las situaciones, ¿no? Y sin embargo, ¿qué decidieron esos jóvenes? ¿Sabes qué, Señor? Abandono mis planes, abandono mi propia voluntad para abrazar de todo corazón lo que tú decides para nuestras vidas. Por eso es importante. Por eso en esta Semana Santa, cuando personas te busquen, ¿verdad?, y te digan: oye, la Virgen María, claro, la Virgen María fue una mujer que fue favorecida por Dios al tener ese privilegio de poder traer al mundo al Salvador tuyo y mío, iglesia. Amén. Y sobre todo, ser una mujer obediente, ser una mujer valiente igual que su prometido José. ¿Te gusta esto? Y dime si no vale la pena, ¿no? Todo lo que vivieron José y vivieron María. Inclusive al final, cuando ya el Señor Jesús está siendo crucificado en la cruz del Calvario, no se olvida de ella. ¿Y qué le dice en ese momento al discípulo amado Juan? ¿Verdad? Ahí en la cruz, que dice: mujer, he ahí a tu hijo, e hijo, he ahí a tu madre. O sea, nunca la abandona. Qué experiencias ha de haber tenido, te repito, tanto José como María. Qué privilegio el poder vivir una vida sobrenatural, y sobre todo entender que lo mejor que le puede pasar a cualquiera de sus hijos, a cualquier persona de su pueblo, es entregar tu vida para hacer la voluntad del Dios Altísimo. Y mira, podemos encontrar muchos relatos sobre lo importante o lo maravilloso, ¿verdad?, que es hacer la voluntad de un Dios como el que tenemos. Amén, iglesia. Ok, mira, déjame llevarte a la escritura, y quiero llevarte al libro de los Hechos 9, en el verso número 1. Vámonos a Hechos 9:1, a la Reina Valera versión 60. Dice aquí: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué palabras tan significativas. Fíjate nada más. Tú identificas, ¿verdad?, a Saulo de Tarso, identificas como un hombre preparado, lo identificas como un hombre, ¿verdad?, que era celoso para el cumplimiento de la ley, que se esforzaba, que él no andaba, él conocía, sabía de memoria la escritura en ese momento, hermano. Él era un hombre, ¿verdad?, que se llamaba fariseo de fariseos, educado ante aquel hombre grandioso, ante Gamaliel, o sea, tenía prestigio, tenía educación y sobre todo era obediente a su religión. ¿Y qué sucede? De repente empieza a perseguir a la iglesia, ¿verdad?, con un celo increíble, metiendo a prisión a aquellos que estaban declarando a favor su vida a favor de Cristo, aquellos que decidieron hacer la voluntad de Dios y de Jesús. Y entonces, ¿qué hace Saulo? Lucha contra eso por su religión que tiene en ese momento, pero dice que yendo hacia el camino de Damasco, el Señor lo confronta, ¿verdad?, y lo deja con un resplandor sin vista. Pero fíjate lo que hace ya ahora Saulo, lo primero que hace es, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta más importante, ¿qué quieres que yo haga? O sea, como diciendo, ¿sabes qué, Señor? Déjame conocerte, y una vez que ya me dejes conocerte, como en este momento, al oír tu voz, me pongo en tus manos, renuncio a hacer mi voluntad para ahora abrazar tus planes y tus sueños y tus propósitos divinos, o sea, tu voluntad. Y tú sabes, hermano, no se arrepintió el apóstol Pablo, después llamado, seguramente, y claro que nunca se arrepintió. Fíjate lo que él escribe en la carta a los Filipenses, ya casi, ¿verdad?, al final y en prisión, este hombre hermoso, este apóstol grande llamado Pablo. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué declaración más importante. Primero da su currículum, ¿no? De alguna forma dice, a ver, ¿quién de aquí se atreve a competir conmigo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del mundo? Tú te presumes de educación, yo te supero. Tú presumes de ser irreprensible, yo te supero, como diciendo, ¿sabes? Yo tengo una buena posición por mi esfuerzo en el mundo, porque yo me he sacrificado, pero ¿sabes una cosa? Todo eso hoy lo tengo por basura, por amor a Cristo, que lo declaro mi Salvador, pero sobre todo el Señor de mi vida. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en Valle? Toda la gente, ¿verdad?, habla y acepta a Cristo como Salvador, pero sabes, es importante que además de recibirlo como Salvador, también lo hagamos Señor de nuestra vida. En otras palabras, que renunciemos a nuestros planes para abrazar los planes de Dios a través de renunciar a mi voluntad y hacer la voluntad de un Dios como el nuestro. Es ahí cuando entonces el apóstol Pablo empieza a realizar, ¿verdad?, con el Espíritu Santo prodigios, milagros y señales, igual que Jesús cuando estaba en este mundo, hermano, en su ministerio de 3 años y medio. Qué tremendo es esto, ¿no? Conviene, iglesia, conviene, persona, familia que me estás escuchando, que tú y yo le preguntemos hoy al Señor como Pablo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Y en otras palabras, Señor, ¿cuál es la voluntad
que tienes para mi vida y para los míos y para esta iglesia y para este país y para el mundo en donde yo voy a ser utilizado por ti, Padre Celestial. Qué increíble decisión. Iglesia, atrevámonos a decirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Sabes? Nos va a ir bien, porque acuérdate, los planes de Dios no son de mal, sino de bien, para darnos un futuro lleno de esperanza, y no nada más a nosotros, sino a todo aquel que se atreva a confiar y hacer de Cristo, aparte de su Salvador, el Señor de su vida. Así como lo dijo María, ¿no? Sí, que dijo: hágase como dice tu palabra. O sea, yo soy la esclava. ¿Sabes que antes, cuando estaban por allá los reyes o los señores feudales, había dos clases, las más bajas, que era el siervo y el esclavo, y que el siervo toda dependía del señor feudal, menos podía tocar su vida, pero del esclavo aún podía tocar su propia vida? ¿Y qué dijo la Virgen María? ¿Sabes? Soy la esclava de Dios. O sea, ¿sabes qué, Señor? Toda mi vida te pertenece. Así es como has dicho y me has ordenado hacer tu voluntad, que se lleve a cabo, a pesar de yo renunciar a mis propios planes y a mi vida. Pero ya te dije, dime si no estos dos personajes junto con José, o estos tres personajes, esta pareja y este varón importante, como muchos otros en la Biblia, hermano, han abrazado la voluntad de Dios y su vida ha sido llena de gracia, llena de testimonio, ¿verdad? Tan solo el apóstol Pablo escribe la mitad del Nuevo Testamento, y todas aquellas señales y prodigios que el Señor le permitió hacer con la dirección de su Espíritu Santo, hermano. Dime si no es hermoso. ¿Sabes? Esta iglesia de la que te estoy hablando, ya casi para terminar, un día el Señor nos habló, ¿sabes? Allí en casa, y nos llevó precisamente a Génesis capítulo 12, el verso 1. Sabes, muchas veces yo comenté esta palabra con mi pastor, y mi hermoso pastor decía: qué bueno, Ramón, que te estás metiendo, es una frase muy bonita. Y yo lo que le quería decir: ¿sabes qué, pastor? Esto produjo fuego en mi corazón. ¿Sabes? Me está cambiando, no sé, yo tengo un fuego de que esta palabra me la está diciendo el Señor. Fíjate lo que dice en Génesis 12:1. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. ¿Sabes? Hay ocasiones en que el Señor te llama como ahorita, porque si tú estás recibiendo esta palabra rema y el Señor te ha dicho: ¿sabes? Deja tu tierra y de tu parentela y sígueme. Deja tu tierra y tu parentela, deja tu forma de vida actual para ahora abrazar mis planes y mi voluntad. Y sabes, muchas ocasiones uno dice: bueno, Señor, no está el ministerio como Abraham, es delicioso, es enorme, pero sabes, el Señor quiere usar tu vida y la mía en todo momento. Así es que cuando, iglesia, el Señor te haga un llamado, persona, familia, de manera personal, y no como un deseo personal, sino como un sueño de Dios para tu vida, abrázalo, iglesia. Porque sabes, después de este llamado, el Señor nos daba y nos dio Isaías 61 para esta iglesia. Dice: el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque el Señor nos ha consagrado, nos ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes, a los afligidos de Sión. ¿Sabes una cosa? Esta palabra se hace una realidad cuando entendemos que esta iglesia, Centro Cristiano Valle, iglesia local de un Dios poderoso, nos ha llevado a ser una casa de consolación, una casa en donde tenemos que sacar adelante a aquellos que están afligidos, aquellos que están enlutados, aquellos inclusive que están en prisión. Y no se refiere nada más a los que pueden estar privados de su libertad, sino a aquellos que tienen pensamientos que los tienen presos, tal vez de desesperación, tal vez
vuelvo a repetir, de depresión, o aquellos que dicen, para mí ya no hay más. Y sabes, Dios ha cumplido su promesa, porque esta iglesia, casa de refugio, oración y restauración, ha dado testimonio. Amados hermanos, personas, familias que nos escuchan, ¿sabes por qué te digo y te animo tu corazón? Vale la pena renunciar a hacer nuestros propios planes, nuestro propio destino de manera personal, hacer finalmente nuestra voluntad, aún pidiéndole ayuda a Dios, porque muchos hacen eso. Señor, ayúdame en esto, yo te voy a bendecir, Señor, yo voy a hacer tu iglesia. No, hoy se trata de entregar todo, de todo, así como lo haría Daniel, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Josué, así como lo hacen tantos y tantos el día de hoy en esta iglesia y en las demás iglesias, en la iglesia universal de Cristo Jesús, amados. Amén. Dios habló a tu corazón. De verdad, conviene hacer la voluntad de Dios, porque entonces Dios obra de manera sobrenatural, así como le avisó a la Virgen María. ¿Sabes lo que para tu prima Elizabeth era imposible? Yo lo hice posible, porque seguramente ella también está haciendo la voluntad que yo le encargué. Wow. Así es que, iglesia, ¿estamos preparados? Estamos hoy renunciando a una vida personal, renunciando a una vida que puede ser espectacular, iglesia, como la vida que tenía el apóstol Pablo, que dijo: yo mi vida, muchos la desean, soy un hombre bilingüe, soy una persona preparada, tengo prestigio, tengo poder, y sin embargo, ¿qué dijo? Renuncio a todo eso, y hoy lo tengo por basura, porque lo que ahora tengo al hacer la voluntad de mi Padre Celestial es mucho mejor, es 1000 veces, es como dice Isaías, una distancia de la tierra hacia el cielo, iglesia. Amén. ¿Abrazas la voluntad de Dios? Hoy te invito a que juntos lo hagamos en esta iglesia, en la vida en general, y que motivemos a los nuestros y a todos aquellos con los cuales podamos compartir el evangelio de Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque el deseo de tu corazón es lo mejor para nosotros, porque tú tienes pensamientos mayores y caminos mayores a los nuestros, Señor. Pone en nuestro corazón el querer como el hacer, Padre. Quita toda mentira del enemigo, quita toda situación en donde este mundo nos ha atrapado, nos quiere atrapar, Señor. Ayúdanos a caminar firme contigo de tu mano, haciendo siempre y obedeciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Te mandamos un fuerte abrazo, Valle, te mandamos un fuerte abrazo, persona, familia que nos viene escuchando en estos mensajes lleno de poder, porque provienen de un corazón de un Dios poderoso y misericordioso. Te recuerdo, acuérdate, los servicios que tenemos el día del viernes. Mañana a las 6:30 tenemos una reunión de oración congregacional. Te invito a que nos acompañes por Zoom. También te recuerdo que este próximo sábado tenemos nuestra reunión de familias. Vente a las 7 de la noche, y también con los jóvenes te esperamos este sábado a las 5 de la tarde. Manda a tus hijos, maridos, familia, apoyen a sus esposas. ¿Para qué? Para que también como familia se presenten a las 7 de la noche aquí en Centro Cristiano Valle. Y también obviamente te invitamos de manera presencial a nuestras reuniones el domingo a las 9 y a las 12. ¿Para qué? Para venir a honrar el nombre de nuestro Dios poderoso, para venir a escuchar su mensaje, para poder dar testimonio de que Dios es real, y también para poder compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y sobre todo para decirle al pueblo de Dios aquí en Valle lo que Dios está haciendo a través de obedecer su voluntad. Un fuerte abrazo para todos, otra vez de todo corazón. Hasta la próxima.